debates, decisiones y sus consecuencias. En Nada Secreto, seguimos de cerca lo que pasa en la legislatura. Bueno, Verónica Miranda. Sí, ayer sesionó la Cámara de Diputados, se tuvo que levantar la sesión luego por falta de quórum porque el bloque de oficialistas se levantó del recinto, Mario, y abandonó la sesión en el momento en que se iba a tratar un pedido de tratamiento sobre tablas del proyecto de ley de protección de datos personales en entornos digitales de la diputada Fernanda Espinosa. Ella viene insistiendo, en realidad lo pide siempre, Mario, sí. Esto bueno, no es una novedad. Bueno, varios proyectos que ella tiene en agenda y que ha ido pidiendo a lo largo de todos los años que ha sido diputada. Esta ley de protección de datos personales en entornos digitales, Mario, es la que establece todo un sistema precisamente de la protección de los datos personales que nosotros mismos brindamos en las redes a través, no sé, del sistema bancario, en la inscripción de viviendas, en los alumnos en las escuelas, en la participación de concursos, en absolutamente todos las actividades ya que realizamos. Bueno, la idea es establecer una ley que regule esta información, que esté encriptada con un determinado sistema, que se pueda filtrar esa información a través de credenciales importantes que maneje, por supuesto, el Estado provincial. Bueno, una regulación. Ella dice que actualmente toda la legislación obviamente está obsoleta en estas cuestiones en el ámbito de la provincia, Mario. Ella logró que se aprobaran, ¿te acordás? 2 leyes el año pasado vinculado al tema de sexting, de la difusión de imágenes íntimas, virtuales, de manera, digamos, para la venta o para hacer daño hacia las personas, el ciberbullying, el acoso digital. Bueno, sobre varios aspectos logró que se aprobara, ¿te acordás? Una ley que establecía medidas de protección y de prevención para estas cuestiones, y otra que modificaba el código contravencional de la provincia. Bueno, esa ley nunca se trató en el Senado, por ejemplo. Bueno, estas cuestiones hicieron que ella pidiera sobre tablas este proyecto de ley de protección de datos personales, y ahí en ese momento el bloque oficialista se retiró del recinto, luego de un monólogo largo que hubo de Silvia Sosa Araujo principalmente, de Federico Berardo, con varios cuestionamientos, como te digo, a declaraciones de funcionarios, al tema de las viviendas, al tema del Improfob que está planteando Federico Berardo también hace varias sesiones en donde él dice que el Improfob era absolutamente eficiente en sus gastos y no requería partidas por parte del Estado provincial en todos estos últimos años, y ahora a partir de que entró Poggi en la gobernación se le están remitiendo todos los años partidas importantes para su funcionamiento, cuando era autosustentable, digamos, por decirlo así. Así que, bueno, todos esos temas... Por eso no era barato. Lo que se producía y se vendía, con eso podía vivir el Improfob sin tener que recibir partidas adicionales, transferencias adicionales del Estado. Claro. Eso sostiene él y lo viene sosteniendo también en las últimas sesiones de que se trató el presupuesto. También, bueno, planteos de Espinosa sobre la falta de reglamentación de la ley esta de prevención contra las violencias físicas y digitales, que ella logró que se aprobara el año pasado. Y también el oficialismo se sumó, Mario, ahí con sus 5 minutos que tienen a raíz de que presentan proyectos sin fundamentos. Cristian Gurruchaga leyó una cuestión que llevó referida al programa Construyendo con tu Pueblo y su implementación en la ciudad de Villa Mercedes. Un beneplácito por los logros de este programa. También la diputada Claudia Daza, haciendo un reconocimiento al proceso de concurso de títulos, antecedentes, mérito y oposición de los cargos jerárquicos en el sistema educativo provincial. También leyó un documento. Y también la diputada Mancilla, con otro proyecto para resaltar los resultados concretos en la lucha contra el narcotráfico en el ámbito de la provincia de San Luis. También leyó toda una serie de estadísticas de todas las detenciones y incautaciones que se han hecho en los últimos años vinculadas al narcotráfico, detenciones también.
Así que, bueno, luego de todas esas cuestiones, que son nada más que 5 minutos que tiene cada legislador para fundamentar su iniciativa, cuando se iba a tratar sobre tablas este pedido, se retiraron del recinto y se fueron los del bloque oficialista. Así que hablamos con María Eugenia Gallardo ahí cuando salían del recinto. Ella es la presidenta de la bancada de Cambia San Luis, y esto nos decía. En realidad nosotros tenemos como vos sabés, tenemos un sumario en donde están establecidos los temas que uno pretende tratar, y tenemos un sistema que también nos da la posibilidad a los diputados de pedir preferencia con o sin despacho de tal o cual proyecto, un poco para anticiparnos al resto del cuerpo sobre el tratamiento de, sobre todo, proyectos de ley. En este caso se decidió pedir un tratamiento de ley sobre tablas sin habernos comunicado, ni siquiera haber existido una preferencia con despacho o preferencia con o sin despacho, que son las alternativas que tenemos. Creemos que es una falta de respeto, y creemos, por parte de la diputada que lo está solicitando, que lo que busca es un poco despedirse con los temas que se han presentado, ¿no? Sin más interés en que esto efectivamente se trate. Bueno, pero ayer, por ejemplo, estuvieron tratando el tema de la ludopatía digital, que es un proyecto de esa diputada, de la diputada Espinosa. ¿Ustedes tienen voluntad de tratarlo? Porque ellos están criticando que ustedes en las comisiones no tratan los proyectos. Estamos tratando el proyecto de ludopatía y justamente partimos del análisis del proyecto que había presentado Fernanda Espinosa. Hicimos algunas modificaciones, quedó comprometida de al cabo de 2 horas enviarnos el proyecto, y recién hoy lo hemos tenido. Entonces tiene preferencia con despacho el proyecto de ludopatía, que, como te digo, Verónica, son proyectos que hay que hacer un tratamiento concienzudo, racional y bueno, hacer un análisis real. El pedir de prepo el tratamiento de proyectos no me parece un buen mecanismo de análisis justamente de leyes que son para beneficio de los ciudadanos. Bueno, pero ellos reclaman que no están funcionando las comisiones, que trabajan muy poco. Vos sos consciente que las comisiones funcionan y que tenemos que hacer un análisis de efectivamente cuáles son los proyectos que están para el tratamiento. Estamos llenos de declaraciones 77, que son preocupaciones que hacen a su política interna, que no es. ¿Son conscientes de que se ha vuelto un monólogo de los diputados de la oposición también? Y creo que han utilizado en exceso un recurso que está en el reglamento interno, que es justamente para situaciones cuando los diputados no llegamos a desarrollar, a generar los fundamentos, a hacer un análisis de los fundamentos. Bueno, como excepción, el reglamento interno nos habilita a usar el artículo 77. Pero esta excepción se ha transformado en una regla actualmente, entonces se está haciendo abuso de una herramienta que debería ser utilizada de manera excepcional. Bueno, esta es la palabra entonces de Eugenia Gallardo, justificando por qué se levantaron y se fueron del recinto. No había temas en el orden del día, así que fueron todos estos pedidos sobre tablas, pedidos de exponer los fundamentos de las iniciativas, son todos proyectos de declaración que hicieron los diputados. Así que ellos se levantaron y se fueron, dejaron sin quórum en el momento que se pedía sobre tablas la iniciativa de Fernanda Espinosa de tratar, es una ley que ya presentó el año pasado y que venía del otro año, que había perdido estado legislativo, Mario. Y lo renovó. No es una cuestión nueva, digamos, para los legisladores, pero claro, no se ha tratado eso en la comisión, que es la ley de protección de datos personales. Y bueno, estuvimos hablando con Fernanda Espinosa, le preguntábamos por qué se había suscitado esto y por qué pedía ella el tratamiento sobre tablas, y esto nos decía la diputada autora de la iniciativa, Fernanda Espinosa. Sí, en primer lugar, hay una parte mentira. Esto se avisó en reunión parlamentaria. De hecho, cuando se lee el sumario, se avisa el tratamiento sobre tablas de este proyecto consensuado en reunión parlamentaria. Pero al mismo tiempo, un proyecto de ley que ingresó hace 1 año y medio y que con posterioridad a su ingreso hemos solicitado tanto en las comisiones como también en proyectos de declaración en el recinto, donde pedíamos la urgente necesidad de que la provincia legisle sobre datos personales en entornos digitales. ¿Por qué? Porque tenemos un montón de bases filtradas. Argentina y San Luis, lamentablemente, son un colador en términos de información privada y sensible de los ciudadanos. El año pasado, ustedes se acuerdan, le pedimos al gobernador Poggi que se constituya como querellante
y vaya a buscar la preservación de una base de datos que tenía información de niños, niñas en edad escolar en la provincia, otra vinculada a viviendas, que había datos de personas y familias que tienen algún integrante con discapacidad, grupos familiares que padecen alguna situación de violencia de género, y toda esa información en Internet, a disponibilidad de ser comprada, es usada para vulnerar integridad. Esto tiene su origen en la Ley de Protección de Datos Personales que tiene la Argentina, que es del año 2000. Posteriormente se fue emparchando. Cuando lo digital se nos vino encima, el Congreso de la Nación homologa el convenio 108 Plus, el convenio modernizado, que es un estándar alto que exige a los gobiernos la adecuación en sus legislaturas provinciales, teniendo en cuenta consentimiento informado, que las personas solo damos los datos para ser utilizados con un solo fin, que pone límites de tiempo. Y acá yo ya sé que muchos que escuchan van a decir, bueno, pero usted cuando fuera en gobierno, y tienen razón, estuvo muy mal. Pero también el contexto ahora no es el mismo. Y el nivel de ciberestafas y el nivel de problemáticas vinculadas a estos temas tampoco es el mismo. Usted lo pide en casi todas las sesiones a estos temas, si no es ludopatía, la regulación de juegos online. ¿Qué pasa? ¿No hay como voluntad política de tratarlo? Yo entiendo que no hay voluntad. ¿No quieren reconocerle la autoría de sus iniciativas? Yo entiendo que no hay voluntad. Si la discusión es una autoría, lamentablemente quedan muy bajo, ellos piden altura y no dimensionan las problemáticas digitales o las nuevas formas de convivir en el plano digital y lo riesgoso. Tenemos inscriptos 65.000 personas, grupos familiares en la base de datos de vivienda, y están llamando por teléfono, mandando mensajes de texto, con información sensible. Esto está especialmente protegido en los estándares internacionales. Un número de DNI, si tenés una discapacidad, tu género, todo esto merece encriptamiento, merece que el Estado se esfuerce para cuidar a sus ciudadanos. No es una cuestión técnica, es una cuestión de derechos humanos. Bueno, esto plantea ella dice que es una cuestión de derechos humanos, que las leyes de San Luis son de un año predigital, digamos, claro, están totalmente desactualizadas, y esta ley que ella pretende que se trate, como viste que Gallardo dice que ella quiere tratar las leyes antes de irse, porque Fernanda Espinosa termina su mandato ahora en diciembre y tiene apuro de que le traten las leyes antes de irse, pero en realidad ella lo viene planteando hace muchos años, quiero aclararlo. Y que está desactualizada obviamente toda esta legislación, y también es cierto lo que ella plantea, porque no solamente le pasó ahora a Poggi creo que fue con la información de los datos de los alumnos, de los alumnos y de los padres de los alumnos del sistema educativo provincial, sino le pasó, ¿te acordás a Alicia Bañuelos, cuando le robaron la información del gobierno de la provincia, hackearon la página y le pidieron un rescate? Esto es algo que está pasando todo el tiempo con la información, y ella por eso pretende que esta ley, que es tan importante, se pueda tratar, porque es cierto que ella misma te lo muestra, Mario, y la verdad que uno lo ve y te desespera la situación en Telegram, en esta que es como un WhatsApp, como un sistema de WhatsApp, para que la gente entienda. Se venden, se ofrecen las bases de datos, y te lo ofrecen así, la base de datos de todo el sistema educativo de la provincia de San Luis, la base de datos de los inscriptos en las viviendas, la base de datos de las personas con discapacidad, que también se ha ofrecido en esas redes, ¿no? Así que la verdad que es un tema delicado. Y cuando le preguntamos ella hace referencia, Mario, en un tramo de la entrevista, recuerda que ella se le aprobó una ley, esta que te decía el año pasado, y no se ha reglamentado, de protección, que incluye en el Código de Contravenciones el acoso digital, el ciberbullying, la suplantación de identidad, la difusión de imágenes no autorizadas. ¿Te acuerdas cómo le pasó? Y hubo un caso muy reciente acá en donde fue juzgada una persona por esto. Eso quedó, dijo, durmiendo en el Senado, nunca me lo trataron, y se refiere acá, Mario, a Masi, al secretario de Comunicación de la provincia, por lo que le pasó, ¿te acordás?, en la denuncia contra su hermana, Espinosa. Y bueno, escuchá lo que decía Fernanda Espinosa sobre este tema. Y en el medio, una legislatura que por los motivos que les mencionaba no quiere avanzar, y tampoco quiere avanzar en las legislaciones que le dan sustento. Lo mencioné en el primer proyecto de violencias digitales. El Senado tiene pisado hace un año la tipificación en el Código de Contravención, el acoso digital, el ciberbullying, la suplantación de identidad, el doxing, la difusión autorizada de imágenes íntimas.
Uno entiende que Masi se va a enojar porque tenemos Doxin y es el principal que va a tener agravantes por ser funcionario público, porque el principal líder que levanta la bandera de hacer daño a personas físicas con el aparato del Estado. Pero bueno, que se corra Masi y que podamos cuidar a las infancias y los adultos en Internet. Bueno, esto es lo que dijo sobre Masi. Y ha sido muy dura ya en sus declaraciones, Mario, cada vez que habla sobre el tema y en el recinto, ella dice que Poggi se tiene que hacer cargo de los problemas de salud mental que se está generando en las infancias y en las juventudes en San Luis por no tratar las leyes. Ella dice también que hay complicidad con los negociados y la información de los puntanos, hay complicidad con las empresas del juegos de azar, digamos, en el ámbito de la provincia, ¿no? Por eso no se regula los juegos online, por eso no se tratan estos proyectos que ella está tratando de impulsar, y todo el tiempo deja esta sospecha de que hay complicidad oficial del Estado con estas empresas o negociados con estas empresas. Bueno, y ahora fue directamente contra la figura de Diego Masi, que ustedes saben tuvo un juicio contra su hermana Natalia Espinosa cuando la denunció, o cuando ella publicó, circuló, si bien no era una red pública, fotos de fumando marihuana en Ámsterdam, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, a eso hacía referencia Fernández Pinusa. Y le preguntábamos también, Mario, por último, así la escuchamos, porque es importante, se comenzó a debatir la ley de ludopatía digital en la Comisión de Asuntos Constitucionales, estuvieron funcionarios de la provincia, le hicieron muchas modificaciones al proyecto que ella viene impulsando también hace varios años, pero bueno, la verdad que hubo un avance, ella debía aceptar o no algunas propuestas, y acá ella nos explica porque ella dice que va a quedar una ley meramente declarativa, sin operatividad, según lo que quiere los funcionarios provinciales junto con los legisladores. Así que escuchamos a Fernández Pinusa, que se refiere a la ley de ludopatía digital que se está tratando en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Bueno, ese es otro gran tema, porque si bien yo entiendo que se encachilan caprichosamente en querer hacer de cuenta que el tema no existe, la realidad es que también quien camina a las escuelas, quien camina a la calle, se da cuenta que el fenómeno cada vez va a crecer más y que no es una ocurrencia de un legislador individual. Y ahora se ven en la situación donde hicieron un congreso vinculado a la prevención del suicidio y todos los oradores nacionales que vinieron les dijeron la ley de ludopatía. Y empezaron a tratar de debatirla. Pero bueno, primero no dimensionan, no conocen. De hecho, uno de los funcionarios que vino del Ejecutivo dijo que no tienen estadísticas cuando uno sí las tiene. Dijo, bueno, sí, lo que pasa es que el Centro de Adicciones nos dice que tienen 41 casos. Sí, es verdad. Lo que pasa es que quienes dirigen los centros de adicciones en San Luis también nos dijeron que la ludopatía digital, al solaparse con el entretenimiento, la detección de esta adicción llega 4 o 5 años tarde. Ahora bien, el que está en las escuelas, los docentes que están en las aulas, los directivos, los padres saben que los chicos están apostando. Nosotros en la Fundación, 1 de cada 4 chicos en San Luis apuesta de forma permanente. Y una estadística terrible. Y mientras tanto el Estado, cómplice. Ayer en la comisión empezamos a discutir ludopatía digital. El proyecto que hemos presentado le han hecho cambios. Nosotros anoche ya le habíamos hecho una evolución sobre los cambios que le habían hecho y se los presentamos esta mañana en parlamentaria también. Estamos a disposición, por supuesto, de lograr una ley. Hemos reducido mucho de las protecciones. ¿Qué quieren ellos? ¿Qué quieren modificar, por ejemplo? Bueno, si uno agarra específicamente el texto propuesto por ellos y lo analiza, va a ver que en realidad es simplemente una declaración, es una comunicación política de estas cuestiones de construir narrativas que a ellos les encanta sin práctica, sin operatividad. Nosotros se las hemos entendido que quieren ir por ahí, pero aún así queremos aprovechar que no tienen más salida que reconocer la problemática, y hemos hecho modificaciones que incluyen operatividad, que separan en salud mental, algo en lo que no se han querido parar, y ellos querían simplemente hablar de infancias, pero sin incluir al Ministerio de Educación. Y nosotros eso no vamos a negociar. Y sí, no vamos a negociar que el Ministerio de Educación se ocupe. ¿Cómo? Modificando la currícula y, por supuesto, formando a los docentes, porque uno no puede modificar una currícula si no le damos al docente la herramienta para trabajar la problemática en las aulas. Luego también tiene que haber un trabajo con los padres, campañas masivas de concientización, hablar del tema y visibilizar la problemática. Bueno, esta es la palabra entonces de Fernández Pinusa sobre la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales que se hizo el martes, Mario, con funcionarios de la provincia, con los diputados oficialistas y también de la oposición.
ella sostiene que le quieren modificar su proyecto, que es bien extenso, que establece cuestiones vinculadas a la prevención de la ludopatía digital y el tratamiento luego y la capacitación de los docentes, desde las infancias, digamos, porque ella dice que hay que prevenir ahí en el momento de que los niños comienzan a jugar con compensaciones en juegos, digamos, online, hasta los adultos o más de 18 años, digamos, que ya tienen problemas graves con la ludopatía digital. ¿Viste Sí. lo que dijo? Que uno de cada Cada cuatro cuatro, chicos, sí. supongo que son los de la edad escolar, esto Sí, sí, lo sí. está sacando de las escuelas. Exacto, ella, sí, sí. Apuesta. Sí. Apuesta. Sí, Uno esto de cada es cuatro. mucho en los adolescentes, digamos. Y lo marcan también las escuelas, sí es cierto, como ella lo plantea, que las escuelas realmente se dan cuenta, lo observan y bueno, se está pidiendo que se haga algo sobre este tema. Y a mí me parece muy lógico que ella busque que le aprueben el proyecto antes de irse. Primero porque son ideas de ella. Sí, sí. Y las ha trabajado, por lo visto, extensamente, ¿no? Ujú. Son cuestiones muy técnicas, tal vez no difícil, tal vez algo difíciles de comprender en todos sus alcances, pero las veces que la hemos entrevistado ha sido absolutamente clara y ha dado ejemplos de la vida diaria Sí, que te llevan a poner la mirada sobre los temas que ella está tratando. sí, 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 Y realmente. entonces decir que le lavan el proyecto para transformarlo en una declaración y no hacerlo operativo, me parece que es una observación a atender. Sí, sí, hay que ver qué pasa. Bueno, quedan pocas semanas, Mario, en realidad, porque, bueno, recién el martes se vuelve a reunir la comisión, el proyecto tiene preferencia, si en el momento que salga despacho se va a tratar, pero tiene que pasar al Senado, donde ya duerme otra iniciativa, como ella lo recordaba recién, del Código Contravencional, donde se va a establecer las penas, por decirlo así, al tema del acoso digital, de ciberbullying. Eso no está en el Senado y nunca se trató, ya va para el Estado Legislativo. Y bueno, si se trata en las próximas semanas, también tiene que tratarlo luego el Senado. Está difícil, te digo. No sé, ojalá no nos equivoquemos, pero está difícil. Y es cierto también que el gobierno se ve en la necesidad de hacer algo con este tema, Mario, porque se plantea en todos lados. Lo he escuchado también en el Congreso de la Nación, ¿no? Pero Sí, sí. Está en este momento también, es una de las cuestiones que está en discusión en comisiones Sí, en la el verdad Congreso que de la sí. Nación. Y son situaciones complejas. Muy complejo. Lo que ella dice de la intervención del Ministerio de Educación y cómo lo fundamenta pareciera que tiene razón, ¿no? Sí. Es decir, hay que formar a los docentes para que a su vez puedan atender adecuadamente el problema en los chicos. Y claro, y eso les obliga a modificar muchas cuestiones, ¿no? Claro, sí. A trabajar duramente. Bueno, muy bien, muchas gracias, Verónica. Muchísimas mañana. gracias. Uy, nos pasamos. Somos la radio de la Universidad Pública. Radio Universidad FM 97.7.